De Dios, nuevamente estamos en la iglesia, ¿no? Compartiendo para poder escuchar la palabra, para poder escuchar al siervo, ¿no? Realmente la palabra que podemos escuchar aquí es muy edificante y muy importante para nuestra vida, para nuestra semana, para nuestros días, para cada momento en el cual estamos. Solamente sujetándonos de la palabra podemos avanzar. A veces hay tantas situaciones o dificultades las cuales no sabemos cómo afrontar, pero si nos agarramos de la palabra, si nos sujetamos de ella, podremos avanzar. Vamos a entonar el himno número 313, por favor, del himnario antiguo. Himno número 313. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el silo desolaz, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Así como las águilas podremos volar, ¿no? ¿Cuántos quieren volar por las alturas como las águilas? Amén, ¿no? A veces las águilas, al envejecer, suelen tener plumones, suelen tener muchas dificultades, sus garras suelen crecer grandes, su pico grande, no saben poder ni comer. Entonces necesitan ir a una peña, y en la peña todo su ser niega, quitándose sus plumas, quitándose sus garras, quitándose el pico y esperando a que vuelvan a crecer nuevamente sus plumas y así poder volar. Muchas veces la situación o la aflicción pensamos que es un problema, una situación o algo que nos depara, pero en realidad es algo más que Dios nos está permitiendo para poder avanzar. Así como las águilas, ¿no? Necesitan renovar sus fuerzas, necesitan volver hacia adelante para poder avanzar. Así también nosotros, ¿no? En nuestra vida anterior hemos pasado tanta situación y tanta dificultad, pero Dios quita toda esa situación, esa dificultad, y dándonos nuevas fuerzas para volar y para retomar los aires como las águilas. Vamos a entonar el himno número 330, por favor.
Himno número 330. Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, a curarle un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, aún me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Realmente hemos alcanzado la salvación, ¿no? Mediante mediante Jesucristo, ¿no? Él ha sido clavado en una cruz y con su sangre nos ha limpiado, nos ha vuelto más limpios, más puros, y por eso podemos decir ahora, ¿no? Somos perfectos, somos santificados, realmente somos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a entonar el himno número 47, por favor.
Himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda, consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, yo soy feliz por ti. Realmente solamente en Cristo podemos ser felices. No hay otra felicidad más la cual podamos tener. Solo Jesús nos da esa felicidad eterna, como dice, como ríos de agua viva, las cuales nunca se van a acabar y por siempre van a ser en nuestro corazón. Pedimos a los hermanos también que están escuchando por Zoom, que puedan venir a la iglesia para poder escuchar la palabra, abrigarse y que podamos compartir un momento hermoso, ¿no? Este tiempo. Vamos a entonar el himno número 412, por favor. Himno número 412, Getsemaní. Una noche de luz, el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de los olivos allí. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad,
y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió, cual el huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo hondo pesar, pues dormido Jesús les miró. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor el divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. ¿Cuántos leyendo la Biblia se durmieron? ¿No? Muchas veces sucede así. A veces cuando Dios nos quiere hablar, ese momento trabaja el enemigo y dice, no, descansa, estás cansado, duerme, cierra tus ojos. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? Eso nos alimenta, nos da aliento para escuchar más su palabra. Esto te va a servir, esto es muy bueno para tu vida, esto realmente te va a dar el gozo, te va a dar la felicidad. Pero el enemigo dice, ¿no? No, duerme, tú necesitas descansar. ¿Cuál palabra preferimos escuchar? ¿La que nos da aliento o la que nos dice que descansemos? La palabra de Dios, ¿no? Esa palabra que nos puede dar felicidad, aliento y de verdad nos puede hacer un día mejor. Tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Con su palabra, porque Él nos brinda esa palabra tan hermosa. Vamos a entonar el himno número 460, por favor. Himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana,
vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Cuando Cristo está en nuestro corazón, sentimos la vida. Sentimos estar vivos de nuevo, porque Él nos conecta con el árbol de la vida, ¿no? Escuchando su palabra, viniendo cada vez a la iglesia, aunque no entendamos, aunque no sepamos, pero viniendo constantemente, podemos escuchar y de a poco, aunque sea una palabra, esa nos ayuda para poder avanzar en la situación y en la aflicción, en cualquier problema que estemos. Realmente la palabra de Dios trabajó muy fuerte en mi vida y aún sigue trabajando. Este tiempo Dios nos permite ir, ¿no?, a Colombia y luego a Argentina. Y es un hermoso tiempo para poder disfrutar. Yo antes decía, ¿no?, un tiempo fui al campamento de Brasil y estando allá solamente estaba con un hermano y el pastor descansaba en nuestro lugar. Y yo estaba encargado, ¿no? Había sido un encargado de seguridad. Cuando miro la lista, estaba encargado. Pero tal vez no era mi tiempo, pues no me han dicho. Luego, cuando fue el campamento en Santa Cruz, ¿no? Ahí me tocó ser encargado de seguridad. Estaba muy pesado. Tenía una invitada y pensaba llevarle por aquí, por allá, enseñarle, pero realmente Dios trabajó más. Poniéndome como encargado de seguridad, así durmiendo, así cabeceando, pero realmente la palabra del pastor me hizo despertar, ¿no? Sean felices,
Sean felices en todo momento, decía. Solamente esa palabra escuché y wow, me ayudó mucho a mí, a mi familia, a mi esposa, incluso hasta a mi hijo que estaba a punto de nacer. 2019, ¿no? Tiempo de la pandemia. Ese tiempo, esa palabra me ayudó mucho. Pero ese tiempo también es para escuchar, para ir al campamento y escuchar nuevas promesas, así como la que tenemos aquí. Bueno, perdón si me extendí. Vamos a entonar el himno número 26, por favor. Himno número 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles han pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Realmente Dios es nuestro castillo fuerte.
Él nos socorre, Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Solamente en Él podemos tener la protección y alejados de Él, nada, solamente desilusión y desesperanza. Por eso es muy necesario el escuchar la palabra, escuchar su voz y beber de esos ríos de agua viva. Hasta aquí, gracias. Buenos días, hermanos. Agradecemos al Señor por este tiempo, el culto, escuchar la palabra, y también por los hermanos que están conectados en las redes sociales y también Jerusalén Radio Bolivia, en las diferentes comunidades donde nos van escuchando y siguiendo la transmisión, ¿no? Los cultos, los cultos de oración y algunas reuniones especiales. Esta mañana voy a invitar al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Buenos días, vamos ahora. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana una vez más usted nos permite reunirnos, Señor, para que nosotros podamos escuchar su palabra, Señor, porque su palabra de verdad, Señor, para nosotros es vida, esperanza, el futuro, Señor, todo lo que puede suceder alrededor de nosotros. Usted, Señor, a través de su palabra, nos puede corregir, nos puede guardar, Señor. Así también, Señor, pedir a usted, Señor, que todos aquellos jóvenes que están llegando allá a Argentina, Buenos Aires, Señor, aquellos que están en camino todavía, usted nos puede guardar, Señor, todos ellos, porque puesto que todos ellos son sus hijos, Señor, Padre Santo, a escuchar su palabra también están viajando allá, Señor, no a divertirse, Señor. Claro, a través de su palabra ellos se divertirán, Señor, y volverán llenos de palabras, Señor. Así, sin gozosos, Señor, pero todo es a través de su palabra. De verdad, Señor, así usted nos quiere, Señor mío. Así, Señor, a través de su palabra, seamos felices, alegres, Señor, gozosos, Señor. Eso usted nos quiere ver, sin que domine, Señor, el pensamiento, Señor. Sí, bendito Dios, sin que domine, Padre Santo. De verdad, Señor, su palabra esté siempre, Señor, un buen fundamento en nuestros corazones, Señor, cosa que nuestro pensamiento no puede derrumbar la palabra, Señor, sea un muro, Señor, para que el pensamiento no obstruya el camino, Señor. Gracias, Padre Santo, de verdad, Señor, solo usted puede, Señor, porque usted es nuestro Dios, Señor, el que nos hizo a cada uno de nosotros, Padre Santo, y todo lo que existe aquí en el mundo, Señor, usted lo hizo, Señor. Por eso estamos tan agradecidos, de verdad, Señor mío, viendo la naturaleza como es, Señor, de todo tipo los animales, tanto el clima, Señor. Es hermoso su obra, de verdad, bendito Dios. Es maravilloso su obra, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Así también, hoy en la mañana usted nos hará escuchar a través de su siervo su palabra, Señor. Muchas gracias, Señor mío. Aquellos hermanos o hermanas que están en el camino, por favor, solo usted puede apresurar, Señor. Solo usted, Señor mío. Así te agradecemos, Señor, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, gracias. Esta mañana vamos a pasar al tiempo de los testimonios, ¿sí? Entre los hermanos, diáconos, obreros, de manera abierta pueden pasar, antes de pasar también al tiempo de las presentaciones y después a escuchar la palabra. ¿Alguien entre los hermanos desea pasar a testificar? Adelante, diácono. Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos. Y yo quiero testificar un poquito, ¿no? Acerca de cómo estoy pasando todo este tiempo.
Y por la gracia de Dios estoy aquí en la iglesia. Estoy muy agradecido a Dios. Y de verdad, ya yo hace 22 años, 20 años que recibí la salvación. Ya mucho tiempo. Pasando todo este tiempo, ¿no? En el trayecto yo también tuve como situaciones, problemas. También pasó, también Dios me dio mucha felicidad, ¿no? De todo. Y también todo este tiempo, yo cuando he recibido, había mucha alegría, hace 22 años, cuando yo recibí la salvación en Argentina con Pastor Yu. Y Pastor Yu ya salió de la misión, ¿no? Ya salió. Entonces, más concreto, yo entendí bien con Pastor Leonardo, aquí en la periférica, ¿no? Con él habíamos entendido perfectamente el Evangelio. Entonces, pasando ese tiempo, también aún yo tuve, ¿no? Había abandonado también a mi esposa, ya teniendo mi hija, ¿no? Dejé a ella. Situaciones que habían pasado feas, ¿no? Pero pasando el tiempo también, estando en la iglesia, muchas veces pensamos, yo soy justo, santo, perfecto, pero no va a haber situaciones así. No, igual de todas maneras tenemos problemas, situación, pero hay una sola cosa, ¿no? Estando en el mundo nosotros no podemos en quién apoyarnos, pero estando en la iglesia, recibiendo la salvación, siendo ya hijos de Dios, tenemos una esperanza en Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Que las personas que están en el mundo no tienen dónde apoyarse, pero nosotros tenemos en quién apoyarnos. Entonces, así pasando el tiempo, ¿no? Yo tenía mucha situación durante este año, pasando el tiempo, también perdí el cerebro de mi auto, ¿no? El cerebro de mi auto, decía, ¿cómo voy a hacer? Así mucha situación, ¿no? De esa parte, al principio, en la situación estando, no podía ver. No podía, aunque sabía, no tiene que mirar a Dios así. Pero estando en el momento, no se puede. En ese momento dice, ¿qué Dios? Así, ¿no? ¿Sí o no? Sale eso del corazón. Pero pasando los días, podía ver a Dios. Dios va a hacer todas las cosas. Muy difícil para nuestra vista, pero para Dios no. Entonces yo perdí, también después vino el accidente, ¿no? El accidente, otra situación, Señor, ¿por qué a mí así? ¿Por qué a mí todo está pasando así? Pensaba, ¿no? Pero ya había pasado acerca del cerebro, un monto de dinero, ¿no? Salió, ya había pasado también. Entonces orando a Dios, Dios también solucionó, ¿no? Ahora también acerca del accidente también, yo estoy muy agradecido de primero a la iglesia, ¿no? Y a los hermanos. Entonces también mirando a Dios pasaba esta situación también. Aunque hubo no muchas cosas, había también murmuraciones así, ¿no? De algunos, ¿no? Pero yo no podía ver, no tenía que ver a los hermanos, no tenía que ver, sino solamente tenía que enfocarme a Dios, a Dios. Porque un monto muy elevado, ¿no? Muy elevado. Para mi vista yo no podía solucionar, no podía. Pero para Dios no es nada. Entonces yo tenía que enfocarme en Dios nada más. Entonces pasando el tiempo podía solucionar. Entonces mirando solamente a Dios, todas las cosas van marchando exactamente como Dios quiere. Pero una cosa yo escuché, ¿no? Del siervo, jamás salga de la iglesia. Aunque tenga situación grave, para nuestra vista es feo, ¿no? Pero para Dios no es nada. Entonces yo, tanta situación me decían, no, ya debería estar fuera de la iglesia. Pero yo quiero enfocarme solo en una cosa. La solución está en la iglesia. Cualquier problema, sea feo o sea pequeño o grande, está en la iglesia. Yo pude experimentar, ¿no? La solución me dio Dios. Dios me ayudó.
Entonces en este tiempo mi vista era tan grande para enfocar la situación, pero para Dios era bien chiquito. Me sacó del problema, del accidente me sacó. Entonces ahora también, ¿no? Al principio cuando se mencionó, hay campamento, decía, pastor mencionó, ¿no? En mi corazón quiero ir así. Oraba, ¿no? Señor, por favor, quiero participar. Después, pasando el tiempo, me olvidé ya. Decía, ¿qué voy a poder ir? Pero al principio había decidido en mi corazón, quiero participar, Señor, así. Entonces un día se dijo, no, que decida en su corazón, Dios va a hacer. Así. Entonces yo de dónde voy a sacar dinero para ir, y tengo mi esposa, tiene que ir conmigo. Entonces yo decía, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero así? Hay que pagar así. Entonces otra vez Dios se manifestó, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedo estar tan agradecido a Dios? No sé, tal vez en la vida de ustedes Dios cómo estará trabajando, pero en la vida de mí está trabajando bastante, ¿no? Yo puedo estar agradecido. ¿Por qué? Ahora me da otra oportunidad, Dios, para poder participar en el campamento. No yo solo, sino mi esposa más. ¿Y de dónde va a salir tanto dinero así? No sé. Dios va a hacer. Entonces yo estoy orando, no, Dios va a trabajar así. Ya está todo, ya está pagado los pasajes, ya está todo, ya está la entrada, todo de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir la voluntad de Dios nada más. Esa parte es muy importante que nosotros, yo estoy experimentando muchas cosas delante de Dios, de verdad, porque Dios en mi vida está trabajando, ¿no? Yo veía algo difícil también de mi hijo Pablo, ¿no? Pablo, él no creo que vaya al campamento, así decía, pero él no, un jovencito, ¿cómo junta su dinero cuando trabaja? ¿Suelta o es tacaño? Tacaño, ¿verdad? No suelta para nada. Le dices colaborar, no quiere, es mi dinero así. Entonces él se estaba juntando, ¿no? Tengo que comprarme una computadora buena, así. Yo decía, sí, está bien, trabaja. Entonces pasando los días, un día vino a ensayar, ¿no? Dijo, papá, voy a sacar de esa computadora el dinero para viajar al campamento. Ay, Señor, ¿qué pasó? Entonces cambió su corazón. Entonces yo decía, de verdad, ¿qué nosotros hacíamos? Orar para el corazón de mi hijo que cambie, nada más. A la fuerza yo no puedo cambiar, ¿sí o no? No le puedo cambiar, porque de verdad, lastimando, peleando, no vamos a cambiar al hijo. Pero la palabra de Dios, la oración, es muy fuerte. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Orábamos a Dios nada más. Y Dios trabajaba, ¿no? En el corazón de mi hijo. Ahora, ¿dónde está? Ya está en Argentina. Apúrate, me dice. Yo estoy muy agradecido a Dios porque de verdad Dios tiene misericordia con mi familia. Está trabajando bastante también. Yo estoy muy agradecido de verdad a la iglesia, a los siervos, ¿no? Los siervos también. Solamente una palabra me daban los siervos, ¿no? Pastor, esta situación, tanto dinero, así, falta esto, así. Y pastor me decía, algo simple, ¿no? Vamos a orar al Señor. Nada más. ¿Pero qué esperamos nosotros? Esperamos que nos diga, no, vamos a solucionar de esta manera, así, 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 vamos a hacer, así decía. Pensábamos nosotros que nos va a decir. Pero ¿qué espera? El pastor me decía, vamos a orar al Señor. Nada más, Dios va a trabajar así. En nuestras vidas, de verdad, aunque nosotros ya no hay esperanza en este mundo. No hay más solución en este mundo porque se ve cada cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que enfocar? Solo una cosa, mirar a Cristo, estar en la iglesia. De verdad, aunque yo debo mucho, debo dinero, ¿no?
pero estoy yendo al campamento. Debo al banco, ¿cómo voy a hacer? Eso quiero dejar yo, ¿no? Porque también de donde el trabajo, en el lugar, donde en el sindicato, me dijeron, ¿no? Usted ya no tiene permiso, así me dijeron. Pero ahora otra vez me estoy yendo. Entonces yo confío en Dios, ¿no? Dios va a solucionar. No quiero quedarme por unos días. Será un monto, no sé, que me dirán, tiene que pagar su cuota de carnavales, ya me dijeron, ¿no? No tengo, le dije. Entonces yo creo que Dios me va a ayudar en esa parte. Yo no puedo quedarme por una cosa de pequeña, ¿no? Yo quiero avanzar así en el Señor. Hay dificultades, pero Dios soluciona. Dios soluciona. Yo estoy muy agradecido de verdad a la iglesia y también agradecido a los hermanos, ¿no? A los hermanos que Dios les puso un corazón para poder, sí. Un día me enseñó pastor, también me dijo, todos somos hermanos en Cristo. Amén. Todos somos. Si un hermano llora, todos lloramos, porque somos hermanos verdaderos. Entonces esa parte quedó, ¿no? Por eso muchas veces también yo veo, ¿no? Dios me está dando su gracia para poder guiar la célula, la zona 8, ¿no? Entonces, muchas veces sale de mi corazón, no, hay un hermano, una hermana, así siempre es contra, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Hablarle, orando al Señor, hablarle. Porque no hay más esperanza en este mundo. Tengo que hablarle, mire hermana, así, esto, así. Porque de verdad, muchas veces también nosotros nos enfermamos, ¿sí o no? Espiritualmente, nos enfermamos. Empieza la murmuración, salen cosas. Pero si alguien nos dice, mire, de acciones, hermano, mire, así es, así, la vida de creencia, Dios va a trabajar. Pero si le dejamos que ese hermano se enferme, se muera, un día va a dejar la iglesia. Va a dejar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarlos. Por eso un día también, pastor, ¿no? Me decía, ore al Señor. No hay otra forma. Orar nada más. Tiene situación, tiene problema, ore al Señor. Eso nomás. Entonces yo, orando al Señor, también ya pasó, ¿no? Todo pasó, ¿no? Ahora otra vez también vamos a ir al campamento. Yo estoy muy agradecido a Dios porque Dios mismo, yo no puedo mirar, ¿no? A una hermana, ay, ya me lo está dando todo así. No, yo puedo ver a Dios. Dios está trabajando en su corazón. Solo Dios. Entonces esa parte, ¿no? Yo quiero dar gracias a Dios, ¿no? Dar gracias y por permitirme llegar aquí a la iglesia, porque es difícil llegar, ¿sí o no? Por mi propia voluntad no quiero llegar, pero Dios me trae. Otra vez estoy aquí, otra vez, y por la gracia de Dios nosotros podemos participar aquí en la iglesia. Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Sí, muchas gracias. Agradecemos al Señor por este tiempo. Ahora vamos a pasar al tiempo de las presentaciones, hermanos. Voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas y vamos a recibirlos con fuertes aplausos. También voy a pedir a los hermanos, ¿no?, que están conectados en las redes sociales, estar en una posición adecuada para escuchar la palabra y también apagar nuestros celulares los que estamos aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Esto para no causar interrupción durante la prédica. Adelante, entonces vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Adelante, por favor.
Buenos días, hermanos. ¿Sienten frío? Sí, ¿no? El clima está, por eso estamos con chamarritos. Sí, gracias. Gracias a Dios. Dios nos permite alabar su santo nombre. Estamos muy pocos. Los demás están rumbo a Argentina, ¿no? Es una felicidad, una alegría grande, ¿no? Dos de mis hijos están allá. Realmente es muy precioso. Estos días va a ser de mucha bendición porque el siervo de Dios llegó desde muy lejos a Sudamérica para poder compartir la palabra de Dios. Entonces es una bendición para todos nosotros el poder escuchar y mucho más para los que están allá, ¿no? Hay que orar, hermanos, porque un grupo de jóvenes y hermanos se encuentran en Jujuy. Entonces, pero Dios permite así. Dios permite también. Mi persona, mi familia, ¿no? Está en situación muy difícil, ¿no? Por las cuestiones del permiso de mi hijo. Humanamente, ¿no? Uno puede ver y puede decir, no, todo está perdido así, porque tiene compromiso él aquí en La Paz, pero negando toda situación es también un desafío, ¿no? El poder ir lejos, pero Dios cuidará, Dios bendecirá y también abrirá las puertas. Muchas gracias, hermanos. Vamos a alabar al Señor.
alabaré, Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón con las obras de tus manos, los profundos de los abismos, y por todas tus bondades te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Muchas gracias. Sí, otra alabanza también que continuamente también nosotros a través de estas alabanzas podemos recibir la palabra de Dios y también podemos nosotros un poco nutrirnos también a través de la alabanza, ¿no? Continuamente Dios nos dice, sé fuerte, sean fuertes, ¿no? Apoyados en las fuerzas de Él, porque en las nuestras vamos a fracasar, siempre vamos a tener dificultad para poder avanzar, ¿no? Esta alabanza que dice, ¿no? Sé fuerte. Sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas
sentido. Siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría, quien nos va a también interpretar 2 alabanzas de los nuevos himnarios. El himno número 12, Gracias al Santo Calvario, y el himno número 81, El Señor es muy precioso. Voy a invitar a todos los hermanos a que abran sus himnarios, los nuevos himnarios, amén. Y juntos vamos a cantar, ¿está bien? Entonces vamos a recibir al coro Nueva Alegría con fuertes aplausos, por favor. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón,
su espíritu, un nuevo gozo me cubrió. Gracias al Santo Calvario, Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es. Gracias al Santo Calvario, todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador, al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es. Gracias al Santo Calvario. Sí, muchas gracias al coro y a los hermanos por cantar juntos. Todos los domingos, los cultos de oración, estamos cantando, ¿no?, los nuevos himnos de los nuevos himnarios. En la librería también hay, si entre los hermanos quieren, pueden comprar. También están a la venta los nuevos calendarios de la misión. Cada mes tiene un día muy especial, ¿sí?, un mes muy especial para transmitir, ¿no?, el trabajo de la iglesia a todos los hermanos y a nuestros invitados. Amén, hermanos. Esta mañana entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Voy a pedir a todos los hermanos, ¿sí?, a todos los hermanos que están acá en la iglesia y que están escuchando a través de Jerusalén Radio o en las redes sociales, poder abrir el corazón para escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitar al evangelista Emilio. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios, ¿no? Ya estamos cerca de poder participar, ¿no?, al campamento de Colombia, también Argentina. Todos ustedes se inscribieron, ¿verdad? Y claro, algunos no se puede ir, ¿no?, por su trabajo. Si abandona, entonces lo expulsan del trabajo, ¿no? Y otros
tiene, ¿no?, la oportunidad, la posibilidad de viajar también, ¿no?, porque es independiente. Por eso se recomienda a los hermanos, ¿no?, que ser trabajador independiente, ¿no?, tenga su negocio, su empresa, y así, ¿no?, no va a estar sujeto de nadie. Cuando ella quiere o él quiere, cierra, ¿no?, su negocio y marcha con la iglesia. Claro, también tiene propósito, ¿no?, los profesionales. Y tal vez Dios quiere salvar, ¿no?, un profesional, un diputado, un senador o un director, quiere salvar. Por eso los profesionales de la iglesia también están en un lugar, en un puesto. Eso es una bendición, ¿no?, para cada uno de nosotros. No solamente vivir trabajando en un lugar, sino Dios, ¿por qué los llevó? En la Biblia sale, ¿no?, la muchacha cautiva. Ella fue llevada como cautiva, pero durante mucho tiempo vivió sirviendo a la esposa de Naamán. Pero ella tampoco sabía cuál era el propósito, por qué Dios la llevó a ese lugar como sirvienta, ¿no? Lavaba la ropa, cocinaba, así vivió esa muchacha. Pero un día ella se dio cuenta que su señor, el general Naamán, era leproso. Por esa causa, ella le sugirió a su esposa de Naamán que había un profeta. Había un profeta en Samaria y que él lo podía sanar. Y así el general Naamán, y yendo a ese lugar ante el profeta, él fue sanado. Entonces la muchacha se dio cuenta por qué Dios le había traído a ese lugar. No era porque Naamán quería conquistar Israel y ella fue llevada cautiva, ¿no?, para servir. No era solamente para servir a la esposa de Naamán, sino para que el general Naamán reciba la gracia, la bendición. Amén. Esta mañana entonces nosotros vamos a abrir el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 2. Libro de Josué, capítulo 2. Libro de Josué, capítulo 2, verso 1. Vamos a dar lectura. Josué, capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han entrado a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesta en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og,
a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestras vidas responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hasta el versículo 21 hemos leído. Y ya llegó, ¿no?, el tiempo del campamento. Hoy es 29, ¿verdad? Y 31 es el día martes. El martes ya da inicio en Colombia el campamento, ¿no? Muchos no van a ir, o van a ir, hermanos. Aquí casi la mayoría está inscrito. Algunos no tiene dinero. Otros por su trabajo. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Y Pastor Daniel siempre nos decía, ¿no?, como a los hermanos también le incitaba, ¿no?, sean libres, ¿no? ¿Cómo puede ser libre? Tiene que ser empresario, ¿verdad? Tiene que ser dueño de su negocio. Así ustedes pueden ser libres. Por eso hay un grupo de empresarios en Perú. Claro, también hay grupos de profesionales, ¿no?, que trabajan en las entidades públicas. Hay también. Ellos sirven de otra manera. Los profesionales, como no pueden participar en diferentes actividades, ellos participan de diferente manera. Pero sirven también el Evangelio. Eso tienen que saber. No tienen que mirar, ¿no? Usted tal vez ve un profesional ahí y no participa con nosotros, no hace nada aquí en la iglesia tampoco, pero no es así. Ellos tienen una manera de servir también dentro de la iglesia. Amén. Ya. Todo tiene, ¿no? Tiene su forma, ¿no?, de servir. Hay otros también solamente comparten el Evangelio, ¿no?, y llegan mucho a la salvación. Yo soy uno de ellos, ¿no?, que un hermano se dedicó a compartir y yo recibí la salvación. Amén. Así ese hermano sirve, ¿no? Esa es su forma de servir dentro de la iglesia. Pero tampoco tienen que menospreciar, ¿verdad? Ustedes pueden pensar: ay, ese hermano no, parece que no hace como nosotros hacemos. No, tiene otra manera de servir.
Por eso en la Biblia sale, ¿no? Como cada uno de nosotros es un miembro, ¿no? Uno usa la mano, otro usa el pie, otro usa el cerebro, ¿verdad? La inteligencia. Entonces, por su inteligencia gana mucho, ¿verdad? Mucho dinero. Entonces, ellos sirven, ¿con qué? Con la parte económica sirven. Otros, y habla mucho, ¿verdad? Entonces, ellos sirven anunciando el Evangelio. De diferente manera hay, ¿no? Para servir también dentro de la iglesia. Pero todos sirven. Amén. Y en la Biblia, ¿no? Sale el diluvio. ¿Vieron ustedes, hermano, no? El diluvio en una película y también en la Biblia, ¿no? Cuando leemos. Entonces, en aquel tiempo Dios estaba muy como furioso, ¿no? Contra la humanidad. Quería destruir a todo, porque cuando Él enviaba un mensaje, nadie puede oír. Por eso Él estaba muy furioso. Entonces Él decidió, ¿qué decidió? Destruir todos los seres vivos. Pero de repente, cuando Él decidió, ¿no? Destruir toda la tierra por medio de diluvio, y hubo, ¿no? un hombre llamado Noé. Este Noé, a pesar que Dios sentenció al mundo, pero este Noé escuchó esa voz de Dios, porque llegó juicio en su corazón. Pero las otras personas no pudo llegar ese juicio en su corazón. Por eso ellos seguían viviendo. Y normal, ¿no? Si el que trabaja, trabaja nomás. Todos los días sale a su trabajo. Pero otros también, ¿no? Y si tenían que casarse, entonces se hacía su plan, ¿no? De su matrimonio. Pero Dios ya sentenció al mundo. Vamos a ver nosotros Génesis, ¿no? Génesis capítulo 6, verso 5. Viendo Dios el corazón del mundo, Él decidió, ¿no? Destruir todo ser vivo en la tierra. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hasta el versículo 9. Entonces Dios, mirando el corazón de los hombres, ¿qué salía? Dice, solamente maldad. ¿Qué quiere decir maldad, hermanos? Las cosas malas, así. Hasta cosa buena, pero si no está relacionado con Dios es maldad también. Por eso los fariseos, escribas, no entendían. ¿Qué cosa? Porque ellos tenían, ¿no? Por sublime muchas cosas, pero delante de Dios eso era abominación, dicen. Sublime, ¿sabe qué es, no? Es todas las cosas buenas que nosotros hacemos. Por ejemplo, damos de comer a nuestros hijos, ¿verdad? Compramos ropa, le hacemos estudiar y sacan título. Eso para nosotros, ¿cómo sería? Buenísimo, ¿verdad? Pero poniendo delante de Dios estas cosas buenas, Él ¿cómo lo ve? Abominable los ve. ¿Por qué razón? No tiene ninguna relación con Dios.
Por eso les dijo a los escribas y fariseos, no tenía relación. ¿Qué quiere decir? Ellos están haciendo otro camino para encontrarse con Dios, pero ya Dios había hecho un camino. En este tiempo, en esta generación, también Dios hizo un camino para la salvación. En el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé, Dios, al ver que una persona oyó la voz de Dios, ¿quién era? Noé. Noé también debe ser muerto por el diluvio, porque él es igual, es malo o bueno. Malo también, ¿verdad? Él también es un hombre malo, pero ¿qué es? ¿Por qué Dios le dio la gracia a este hombre? Todas las personas escucharon también la palabra. ¿Qué cosa? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué se arrepintió Jehová de haberlos hecho a los hombres? Que son malos, ¿verdad? De su corazón continuamente sale maldad. ¿Por qué? ¿Qué es la maldad? Dios habla, pero nadie oye. Porque cada uno está dentro de su mundo, dentro de sus corazones. Y nosotros este tiempo, ¿no? Por la gracia de Dios, también por la invitación de algunos hermanos, ¿no? Tenemos la oportunidad de compartir, ¿no? El Evangelio. Mientras compartimos el Evangelio, surge, ¿verdad?, un corazón que ellos tienen. Mientras compartimos este Evangelio, surgen sus corazones. Ay, no debe ser así, tanto así. No creo. Aunque Dios dice que nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, pero siempre estamos cometiendo pecado. Así surge de esas personas, mientras uno comparte el Evangelio. Entonces la maldad que Dios ve en esta generación, en la generación de Noé, ¿cuál es la maldad? Que los hombres solamente confiaban en su propio corazón. Eso era el corazón de Satanás, de Lucero. Satanás también, él tenía un puesto muy hermoso, muy alto. ¿Cuál era su puesto? Era el querubín, ¿no? Protector. También era encargado de brindar la alabanza hacia Dios. Con todos sus millares de ángeles, él elevaba la alabanza al Señor. Ustedes vieron hoy la banda, ¿verdad? Aquí. Y también el coro, Nueva Alegría. Entonces, escuchando nosotros cómo se siente nuestro corazón, muy bien, ¿verdad? Entonces, Dios también escuchando la alabanza de estos ángeles que Él levantó, que Él creó, estaba muy feliz. Pero de repente ese querubín, ese ángel acabado en sabiduría y hermosura, un día empezó a confiar su propio corazón. Eso fue su maldad. Entonces, en el tiempo de Noé, ¿cuál era el problema de esa generación? También todos los hombres confiaban su propio corazón. Por eso, aunque Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho, no escucharon nadie. Porque dentro de sus corazones pusieron, ¿cuál es más importante? Mi boda en este tiempo. No tengo tiempo para oír la voz de Dios. Mi boda. Entonces uno preparaba su boda. Mientras preparaba, otro que hacía, se iba a su trabajo, ¿no? Pero Dios ya había sentenciado a todos esos hombres, sentenció. ¿De qué? De muerte, de destrucción con agua. Si ellos hubieran oído, hubieran estado misma situación o la misma situación de Noé, ¿verdad?
Noé también, escuchando esta palabra, aunque él era un viñador, él era un agricultor, un hombre que poseía muchas cosas, era experto en plantar, ¿no?, las uvas. Pero él, aunque tiene todas las cosas, tiene su esposa, sus hijos, tiene todo de comer, pero él un día oyó la voz de Dios que decía: te voy a destruir. Me arrepiento de haberte hecho. Él oyó muy bien eso. Por eso él estaba pensando, estaba muy afligido por esas palabras. Por eso Dios le dio la gracia, porque oyó, le hizo efecto en su corazón. Pero de las otras personas no hizo efecto. Vivió nomás su vida normal, vivió. Si tenía trabajo, iba, ¿no?, en la madrugada saliendo, pasó una semana, seguía yendo a su trabajo, luego regresaba a su casa, así vivió, sin importarle la palabra que Dios ya habló al mundo, a esa generación. No tenía interés. Pero una persona escuchó. ¿Quién era? Noé. Por eso Dios, por salvar a Noé, porque había oído y estaba afligido, o sea, creyó en la palabra que Dios había hablado. No había otra persona más. Pero también quería darle la gracia a esa multitud, a esa generación, por causa de Noé. Por eso a Noé le dijo, para salvarlo de ese juicio, de ese diluvio, porque ya estaba determinado. Todos los hombres van a morir con agua. Imagínense, ¿ustedes han visto morir un ratón en el agua? ¿Muere fácil o difícil? Nadando muere, ¿verdad? Quiere nadar, pero no sabe nadar, ¿no? Poco sabe nadar, pero finalmente se cansa, luego se ahoga. Imagínense los seres humanos, aunque son expertos para nadar, pero nadar 50 días, 70 días. Porque después del diluvio mucho tiempo todavía estuvo, ¿verdad? Como 40 más 40, 80 días, ¿no? 80 días, 80 noches total. Entonces empieza el diluvio ya, una semana ya elevó muchísimo, entonces ya tiene que empezar a nadar, ¿verdad? Nadando, pasa 10 días, 20 días, ¿puede aguantar? Se cansa, ¿verdad? Y a lo menos en la noche, cuando llega un punto, ¿no?, donde hace mucho frío, entonces el agua también se enfría, luego se congela y muere. Entonces todo iba a morir con agua. Dios ya sentenció al mundo de aquella generación. Pero una persona oyó. ¿Quién era? Noé. Noé estaba muy afligido, Dios me va a eliminar, Dios me va a destruir, ¿qué hago? Así está. Entonces a Dios le agradó eso. Estaba preocupado en su corazón. Por eso, agradando a Dios eso, entonces él dijo, ¿no? Estaba muy feliz Dios por esa persona. ¿Quién era? Noé. Pero los otros seguían, ¿no?, trabajando. Luego el otro con su boda. El otro estaba como de luna de miel. El otro estaba día de campo. Así estaban, todos estaban así. No les importó la palabra de Dios. Porque ellos también confían su propio corazón. Entonces Noé, después de que halló la gracia, Dios le dijo, ¿qué le dijo? Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea, ustedes saben qué es, ¿no? Hoy le llaman, ¿qué le llaman? Alquitrán, ¿no? Así, entonces eso, después de construir esa arca con madera, debe poner esta brea por dentro y para que no entre el agua. Entonces Noé, construyendo este arca, Dios le envió para dar gracia a todas estas personas que confiaban en su propio corazón. Durante 170 años dio gracia. Vamos a ver. Claro que no sale 170 años, ¿no? Pero Él es el pregonero de justicia.
Hay un lugar donde dice, ¿no? 170 años. Vamos a ver, segunda de Pedro, libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 vamos a leer. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué dice el mundo de los impíos? Porque Noé estaba separado, porque Noé oyó la voz de Dios, por eso Dios le constituyó también esa fe como su justicia, como un hombre perfecto, justo en su generación, solamente por oír el juicio de Dios. Dios le constituyó como justo. Muy fácil, ¿verdad? Ya entonces, el mundo de los impíos, ¿qué quiere decir? Aunque Dios dio la gracia a esta generación, como envió un profeta, se puede decir, un siervo envió, durante 170 años envió para predicar este evangelio. Porque Noé, ¿cuánto vivió? ¿Cuántos años? 800, ¿verdad? Un poco más, no recuerdo bien. 120, Noé. Ya, tiene que leer la Biblia, ¿ya? 120 años, ¿no? Gloria a Dios. 120 años. ¿Pero él cuánto vivió? 800 y un poco más. O 600, ¿no? Pero vivió muchos años. Por eso le dio tan 120. ¿Cómo puede ser que predique así tantos años? Pero Dios le dio la gracia durante ese tiempo. Pero en aquel tiempo el corazón de las personas, ¿cómo surgía? Como en este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a destruir con fuego al mundo? Imposible. Si Dios es amor, Dios es bueno, ¿cómo va a destruir? Muchas personas, como en aquel tiempo, estamos en este tiempo. Vamos a ver nosotros el libro de San Mateo. Aunque Dios dio la gracia a esa generación, enviando un profeta, quien era Noé, durante 120 años él anunciaba este evangelio, este juicio. Vamos a ver San Mateo capítulo 24. San Mateo 24, versículo desde el versículo 34 vamos a leer hasta el versículo 34. San Mateo capítulo 24, versículo 34 vamos a leer. Hasta donde sea necesario vamos a leer esta mañana. Dice así: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Hay gran bendición, ¿verdad? Pero ¿para quién? Para un siervo que hace, dice, o le halla haciendo conforme le ha encomendado su Señor, dice. Pero en aquel tiempo había, ¿verdad?, que habían personas que, aunque escucharon el juicio de Dios, pero seguían en su mundo. ¿Qué quiere decir? Seguían confiando su propio corazón, sin importar el juicio de Dios. En este tiempo también, aunque ya Dios sentenció al mundo, ya hizo juicio al mundo, ¿cómo? Que va a destruir por fuego. Amén. Entonces las personas viven normal, ¿no? En el tiempo de Noé, ¿cuál era la salvación? Después de construir el arca Noé, él fue a compartir, ¿verdad? ¿Qué compartía? Que va a haber diluvio de agua durante 40 noches y 40 días. Pero ¿alguien sentía ese juicio? No sentía, porque ellos confiaban en su propio corazón, por eso. Eso es la maldad de los hombres, que los hombres confíen en su propio corazón. Por eso Dios veía en gran manera malos, porque no puede oír la voz de Dios. En este tiempo también Dios ya sentenció al mundo entero por medio de destrucción de fuego. No solamente fuego en la tierra, sino también el fuego eterno. Vamos a ver nosotros Pedro. Entonces, ¿quién podía entrar en el arca? ¿Quién podía ser salvo? Una persona que cree en el juicio de Dios, en la justicia de Dios, puede ser salvo. San Pedro, capítulo, segunda de San Pedro, o segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Desde el versículo 5 vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos a leer. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para él fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios, ¿por qué dio gracia en aquel tiempo? Quería que los hombres se arrepientan, ¿verdad? Porque aquí también quiere que los hombres se arrepientan. ¿Qué es arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento no es lo que nosotros imaginamos. Nosotros imaginamos, yo no estaba congregando a la iglesia, ahora voy a congregar, dice, ¿no? Viene. Otro dice, yo estaba bebiendo mucho vino porque me gusta, ahora ya no beberé. Así piensa, eso piensa que es arrepentimiento. El arrepentimiento de la Biblia, el arrepentimiento verdadero, ¿qué es? Es no confiar su propio corazón, sino confiar en el juicio de Dios. Dios dijo que va a destruir este mundo con fuego. Dios dice que va a enviar al fuego eterno, que es la segunda muerte también. Entonces esa persona puede oír la voz de Dios. Pero en aquel tiempo todos confiaban su propio corazón. Por eso durante 120 años de la predicación del profeta Noé, nadie recibió la gracia. ¿Por qué? Todos confiaban su propio corazón. Como en este tiempo, ¿no? Las personas también confiando su propio corazón están haciendo para agradar a Dios. Otros se vuelven como bondadosos. Otros se vuelven como viven una vida recta sin cometer pecados. Pero si no oyen la voz de Dios, no sirve de nada. Por eso tienen que lograr arrepentimiento verdadero. ¿Qué es arrepentimiento verdadero? Oír el juicio de Dios en sus corazones. Cuando ellos reciban ese juicio en su corazón, ellos pueden tener como aflicción en su corazón. Luego, ¿Dios qué dirá? Yo envié a Noé para que construya el arca, puede ingresar ahí. Ellos escuchando esa palabra, ¿puede entrar o no? Noé, ¿qué anunciaba? Viene diluvio durante 40 noches y 40 días, así. Todo va a ser destruido. Pero Dios me hizo construir un arca. Si usted me oye, ¿qué puede? Entrar en el arca. Tú y tu familia. Pero ¿creía o no creía? Nadie creyó. Nadie creía. En ese tiempo también, ¿no? Dios también ya determinó que este mundo va a perecer por fuego. Pero hay una salvación, ¿verdad? Porque uno va a ser dejado, otro va a ser tomado, dice así, ¿no? Va a volar, pero otro se va a quedar. ¿Por qué vuela uno y por qué se queda el otro? Hay una sola cosa, el arrepentimiento. Se arrepintió de su corazón. Tanto tiempo había creído que aún tiene pecado, pero escuchando el juicio de Dios, que este mundo va a perecer por fuego, porque soy pecador. Pero Dios, ¿qué preparó? Preparó Jesucristo. Quien cree en la sangre de Jesucristo es libre de ese juicio. Al creer en Jesucristo, automáticamente va a quedar limpio de su pecado. Entonces, esta persona, cuando justamente va a venir la gran tribulación, esta persona va a ser levantada hacia el cielo, simplemente por tener arrepentimiento verdadero.
Pero en este tiempo muchos confían en su corazón. En aquel tiempo también. Unos estaban casándose, otros estaban trabajando para ganar más dinero. Pero de repente vino el diluvio. Entonces el que estaba ganando dinero, trabajando, ¿qué pasó? De repente subía el agua, ¿verdad? Al lado. Uy, ¿qué pasó? Recién se acordó. ¿Qué se acordó? Noé nos dijo así, pero no se acordaba bien qué va a hacer. Ya el agua estaba subiendo ya. Y finalmente, ¿qué pasó? Se ahogó, ¿verdad? Entonces pensaba, ¿en qué pensaba? En su hijo pensaba. Mi hijo está en mi casa, ¿qué hago? Quería ir por otro lugar más hondo había. No pudo llegar. Entonces su familia, ¿qué pasó? Igual, cubrió el diluvio a su familia, a él cubrió. Así murieron, siendo pecadores. Nadie pudo recibir la salvación en esa generación. En este tiempo también Dios dio, dice, ¿no? Como en aquel tiempo. ¿Qué había dado en aquel tiempo? Vamos a ver el versículo 9 del capítulo 3, segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Había un profeta, ¿no?, que paró, usted recuerda, ¿no? Que paró el tiempo, ¿no? El sol paró. No me recuerdo qué tiempo paró, pero se paró el sol así. No avanzó. En este tiempo es lo mismo. Ustedes saben, 70 semanas fue la profecía que le dio a Daniel, ¿verdad? Entonces, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo se hizo 69. Entonces, ¿cuántas semanas pasó ya de allá a este lado? Si un día vale 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si falta una semana, cuando Jesús murió, entonces falta una semana, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos años? 7000, puede ser 7000 años, ¿no? 7 años falta. Pero, ¿pasó más o pasó menos? Más de una semana pasó, ¿verdad? Pero son 70 semanas. Pero 79 se cumplió cuando Jesús murió y resucitó. Son 70. Pero ¿por qué no transcurrió una semana más y se acaba todo? ¿Sabe o no sabe? En este tiempo también Dios dio la gracia. ¿Cuántos años? 120 años, Dios. Lo mismo estaba en este tiempo así. No se está moviendo el reloj para Dios. Está parado. Para nosotros sí está avanzando, ¿verdad? Pero para Dios se ha paralizado. Es el tiempo de los gentiles. Tiempo de la gracia también le llaman. En ese tiempo estamos. Pero de repente un día se cumple el tiempo de los gentiles. Luego reciben también la salvación los judíos. Luego se activa la última semana. 7 años. 3 años y medio, como parece que va a ser muy bueno, ¿no? Este mundo. Así va a engañar a la gente. Muy bueno. Políticos buenos van a aparecer. La paz en el mundo. Pero de repente va a haber gran tribulación. Antes de la venida de esta gran tribulación, todos los justos, todos los que creyeron la voz de Dios, ellos serán levantados, librados. De eso habla la salvación. No es del pecado. Cuando Él venga, va a salvar de la gran tribulación. Eso está escrito en Hebreos. Vamos a ver Hebreos, libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo
9, verso 28. 9, verso 28. Vamos a dar lectura. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ya de qué les va a salvar? ¿Del pecado? ¿De qué les va a salvar? En la Biblia dice la séptima tribulación, ¿no? Esa es la gran tribulación. Dice, cual no hubo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Ni lo que hizo en aquel tiempo Hitler no es nada, dice eso. ¿Entiende? ¿Cómo hizo Hitler? Quemaba, mataba, sacaba la piel y su cabeza lo descomponía a un lado y seguía conectado. Todo hacía experimento, ¿verdad? Más peor va a ser, dice. ¿Entiende? Cual nunca hubo, dice, en la tierra, ni la habrá, dice, porque es el último. De esa gran tribulación, Jesús nos va a salvar, de eso es, no es del pecado. Pero mucha gente piensa que cuando Él venga, recién va a salvar del pecado, así piensa. Es de la gran tribulación. Por eso hay un versículo, dice, de 6 tribulaciones te libré, la séptima no te tocará, dice. Amén. Porque todos van a ser arrebatados. Y a nosotros esta mañana hemos leído, ¿verdad?, acerca de Rahab. En el tiempo de Noé también, todas las personas que ingresarían en el arca, no interesa cuál sea su condición de una persona. Si tan solamente oye la voz de Noé y luego agarrando a su familia entra al arca, es salvo. No interesa su condición, ¿verdad? No interesa, a ver, usted qué hizo. A ver, ¿Noé así era? Así le decía, a ver, usted qué ha hecho, así. Puede entrar al arca, así. No era así. Sino él anunciaba, no, viene un gran diluvio que va a destruir a todos los seres vivos. Si usted quiere, puede entrar al arca que yo he construido. Puede entrar ahí, muy grande. Y a lo menos cuando usted está entrando por la puerta, usted se hace chiquitito, como hormiga se hace. Y entra adentro. Hay mucho espacio. ¿Creyeron o no creyeron? Nadie ingresó. Solamente era ingresar y adentro puede estar cantando durante el diluvio, ¿no? Cantando, bailando, riendo, jugando. Dentro del arca podía. Solamente era ingresar al arca, pero ¿ingresaron o no ingresaron? ¿Por qué? Porque todos confiaban en su propio corazón. Vamos a ver ahora el libro de Josué, hemos leído, ¿no? Aquí sale una mujer, Rahab. Jericó, y era una ciudad, ¿no?, que estaba revestida con muro alrededor, para que no sea destruido, sea conquistado fácilmente. Por eso estaba cercado de muro. Adentro de esa ciudad vivía una mujer, Rahab, la ramera. Ella vivía ahí. Entonces Josué, por asesorarse, ¿no?, del pueblo, envió 2 espías, porque Dios ya había entregado en la mano de los israelitas esa ciudad. Entonces Josué, para asegurarse, para hacer la estrategia, él envió 2 espías. ¿Cómo estaba compuesto la ciudad? ¿Quién gobierna la ciudad y quiénes son sus generales? ¿Cuántos habitantes hay y qué dimensión hay? ¿Y dónde están los guardias? Todo eso fueron a espiar. ¿Quiénes fueron a espiar? Claro, son espías, pero ¿quién fue?
Caleb y Salmón. Caleb y Salmón. Ellos dos fueron a espiar. Cuando entraron a la ciudad por la puerta, llegaron a la casa de esta mujer. Esta mujer ya conocía la voluntad de Dios. Ella sabía muy bien que había destruido al rey de Og y de Magog. Cómo Dios había entregado en su mano a ese pueblo. Él conocía a esta mujer. Y también sabía cómo Dios secó el mar rojo. Cuando él se enteró que Dios también había entregado en la mano de los israelitas a Jericó, ella tuvo temor de Dios. Por eso ella traicionó a su pueblo. Recibiendo 2 espías, los escondió en su casa. Les hizo pasar y los escondió. De repente vinieron guardias de parte del rey, porque se enteraron que habían 2 espías. Entonces esta mujer, ¿qué está haciendo? Está arriesgando su vida, ¿verdad? Porque si descubren los 2 guardias que hay 2 hombres israelitas que han venido a espiar la tierra, esta mujer muere sí o sí muere. Porque es traicionera. Pero ella, teniendo temor más a Dios, escondió a esos espías, porque ya sabía, Dios va a entregar en su mano también a mi ciudad, a mi pueblo. Por eso ella escondió a los espías entre los manojos en el terrado. Cuando vino los policías, ¿qué dijeron? ¿Qué les dijo cuando vino los guardias? Ya, para el mundo esto, ¿cómo es? Es una mentirosa, ¿verdad? Entonces ella, ¿dónde tiene que ir? Al infierno, ¿verdad? El mundo ve así, esa mujer muy mentirosa le ha engañado a su rey. Esa mujer debe perecer. ¿Qué le dijo esa mujer? Vamos a leer. Capítulo 2, versículo. Verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Verso 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Entonces ella les engañó, ¿verdad? Les mintió a los guardias. Ella había escondido entre los manojos, entre los linos. Pero ella, ¿qué dijo? Que ya se han ido ya. Anoche mismo se han ido. Yo no sé a dónde se han ido, pero síganle ustedes. Lo van a alcanzar. Pero él, sin embargo, estaba escondido, ¿verdad? En su terrado. Entonces las personas mirando esa escena, ¿qué pueden pensar? Ay, esa mujer es una mentirosa. Y aparte, ¿qué era? Ramera. Ay, esa mujer tiene que ser destruida 100%. Pero ¿qué pasó? Esa mujer también halló la gracia. ¿Por qué halló la gracia esa mujer? Ella se unió a la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad? Vamos a ver capítulo 6, versículo 6, verso 2. Josué capítulo 6, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. A esa voluntad de esa mujer, no importa su defecto, no importa qué condición tenga esa mujer, pero se unió a la voluntad de Dios. Eso es más importante. Por eso esta mujer escondió a los espías, luego
los descolgó por el muro, porque su casa estaba justamente en el muro. Estando en el muro es muy fácil, ¿verdad? Tiene acceso para descolgarlo por el muro. Y justamente tenía un agujero, ¿no? En ese lugar así. Por ahí los descolgó a los espías. Pero antes de despedirlos, esta mujer hizo un trato con estos espías. Vamos a ver. Desde el versículo 12 vamos a leer. Josué capítulo 2, verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y le dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestros caminos. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de su casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedamos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ya la salvación también para la familia de la mujer Rahab, la ramera, también había un pacto, una forma de salvarse. ¿Cuál era la forma? Que esta mujer debe colgar ese cordón de grana. ¿Qué color es el cordón de grana? Rojo. Rojo es la simbología de la sangre de Jesucristo. Esa mujer colgando ese cordón de grana en la ventana, luego tiene que reunir a toda su familia dentro de esa casa. Cuando Dios entregue a los israelitas el pueblo de Jericó, todos van a ser destruidos, menos esta casa que está colgada el cordón de grana. ¿Por qué? Hay un pacto entre Salomón y esta mujer, que como ella hizo misericordia, ellos también harán misericordia. Así esta mujer y llenó su casa con su papá, con su mamá, luego sus hermanas, sus hermanos, luego toda su parentela, dice. Cuando vinieron los de Israel, conquistaron el pueblo, Salomón les dio una instrucción. Hay una casa donde ustedes van a ver un cordón de grana, está amarrado. No toque ni entre esa casa, porque yo mismo voy a matar a ustedes, así les digo. Por eso nadie tocó esa casa. Entonces, para ser salvos, ¿hay alguna condición? ¿Debe ser bondadoso? Ya imagínense, Rahab era
ramera, ¿verdad? Entonces su papá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería su papá, su mamá? Para que su hija sea ramera, ¿cómo sería su papá, su mamá? Yo no sé, tal vez un borracho, ¿eh? Le gustaba licor. Pero entró en esa casa. Yo no sé su hermano cómo hubiera sido, ¿no? Tal vez como un Barrabás, ¿no? Que siempre asaltaba para tener dinero. Pero entró en esa casa. Ellos también eran, ¿cómo le dicen a los de Jericó? ¿Cómo se llegó? Nosotros a los cruceños, a los de Santa Cruz, ¿qué decimos? Cruceño, ¿verdad? A los de Sucre, ¿qué le decimos? Chuquisaqueño le decimos. Y a los de La Paz, ¿qué le decimos? Paseños, ¿no? Entonces a los de Jericó, ¿qué le dirán? Jeriqueños, Jericó, no sé. Pero así, ¿verdad? Ellos también eran, ¿no? Rahab, todo debe ser destruido. Pero ¿por qué se salvaron? Porque había una manera, había un pacto entre Salmón y Rahab. Si tú cuelgas esta señal, es el cordón de grana por el cual tú nos descolgaste. ¿Qué quiere decir ese cordón? Ese cordón de grana es como un pacto, ¿verdad? Porque ella, ¿por qué se unió a la voluntad de Dios? Tuvo temor primero en su corazón. Dios está con los israelitas y venció a quién, al rey de Gog y de Magog, y también los hizo pasar como en seco por el Mar Rojo. Entonces también ahora mi pueblo es entregado. Entonces yo me uno a esa voluntad. Se unió. Uniéndose, se hizo uno con la voluntad de Dios. Por eso Salomón le dijo, ata esto, para que mi soldado cuando venga no entre a tu casa y destruya. Entonces esta mujer, vamos a ver capítulo 6, versículo. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 25, vamos a leer. Josué capítulo 6, versículo 21. Vamos a leer, dice así. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumió con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ya todos murieron, ¿no? A espada, dice, mujer, hombre, jóvenes, viejos, bueyes, todo se destruyó, todo murieron, pero menos esta familia. Aunque Rahab era ramera, su padre era un borracho, pero todos entraron en esa casa. Entonces los soldados, también Josué cuando entró, luego Salmón, luego también Caleb cuando vio, ¿qué veían ellos en esa casa? Ese cordón de grana, no puede tocar. En ese tiempo también, todos los que quieren hallar esa gracia, como Rahab, la ramera, su familia,
también debe tener la sangre de Jesucristo en sus corazones. Debe estar dentro de Jesucristo. Todos los que entran dentro de Jesucristo por medio de la fe en la sangre de Jesucristo van a ser libres de la condenación eterna, que es la segunda muerte. Vamos a ver San Mateo capítulo 5. No importa, hermanos, hermanas, qué condición tenga ustedes. Ay, yo fui así tan mala, tan pecadora, pero ¿será que Dios me limpió a mí también? Claro que sí. Dios por medio de la sangre limpió toda su culpa, toda su transgresión y su pecado. Vamos a ver San Mateo capítulo 25, versículo San Mateo 25, verso 41. Vamos a dar lectura. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ya estas personas, ¿cómo pueden ser libres de ese juicio? Ya, ¿qué dice? Apartaos de mí, pecadores. Ya hasta ahora confiaron, ¿verdad? Hasta ahora confiaron, somos pecadores. Pero Dios, ¿qué dice? Que Él nos ha limpiado, Él nos ha lavado. ¿Qué quiere decir entonces? Estamos sin pecado. Eso es la verdad que está escondida en la Biblia. Muchos hasta ahora siguen confiando, pero escuchando la palabra debe tener arrepentimiento verdadero. ¿Qué es arrepentimiento verdadero? Cuando oye la voz de Dios y cree. Ya no confía en su pensamiento, pero yo voy a seguir cometiendo pecado porque mi carácter es feo. Yo me enojo de nada, no puedo contenerme. ¿Eso no es pecado? Si es maldad, es pecado. Pero la sangre de Jesucristo, ese cordón de grana, no importa qué tipo de persona hubiera entrado a esa casa, es lo mismo. ¿Quién tiene la fe en la sangre de Jesucristo? No importa si hubiera sido hermano de Hitler, no interesa. Pero si solamente cree, la sangre de Jesucristo limpió, la sangre de Jesucristo lavó su pecado, Dios no puede condenar a esa persona. Solamente debe tener la fe, como esa mujer, Rahab, ¿verdad? Ella también por la fe preparó. Por la fe llamó a toda su familia, luego colgó ese cordón de grana, porque ella también tenía pensamiento. Aunque yo haga eso, pero ellos vienen a destruir a mi pueblo y a mí también van a destruir. Tenía mucho pensamiento, pero el pacto ella creyó. Salomón, el juramento de Salomón y ella. Ya, para que no nos equivoquemos, cuelga ese cordón de grana. Ese cordón de grana como la sangre de Jesucristo. No interesa qué tipo de persona usted haya sido. No interesa, sino usted solamente entra dentro de la voluntad de Dios, dentro de Jesucristo, usted también será libre de ese juicio eterno. Debe tener la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro libro en Apocalipsis. La casa de la mujer ramera, Rahab, era en aquel tiempo un lugar donde puede ser salvo todos los que ingresaban en esa casa. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 vamos a leer. Desde el 10 hasta el versículo 15 vamos a leer. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí sale, Dios va a juzgar por las obras. Eso ustedes no tienen que confundirse. Porque hay dos obras nada más, la obra de Dios y la obra de Satanás. Por eso dice por sus obras, no es por las cosas buenas o malas que hacen ustedes. No está hablando de eso. La obra de Satanás, ¿cuál es? La mentira, la confianza en su propio corazón. Eso es la obra de Satanás. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió? A nuestro Señor Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, usted va a entender que Dios había limpiado todo su pecado por medio de la sangre derramada en la cruz, por medio del sacrificio de su cuerpo. Amén. Ese cordón de grana tiene la sombra y la figura de la sangre de Jesucristo. Por eso, cuando ingresó toda su familia, no interesa nada quién hubiera entrado. Solamente mira, ¿qué mira? Cordón de grana. También, si Dios mira en su corazón, solamente se estableció la sangre de Jesucristo, ustedes también serán libres de este juicio venidero. Amén. Tenga la fe. Ya Dios nos limpió, nos justificó eternamente. Vamos a abrir un libro más y con esto terminamos. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10 al 14 vamos a leer. Y con esto terminamos. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta el versículo 14. Ya solamente testifica esta palabra o este libro de Hebreos que por la sangre, que por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, fueron constituidos santos y perfectos. Eternamente. No fue hasta mañana, hasta hoy día, sino eternamente. ¿Qué quiere decir? Para nosotros hay un perjuicio, que el pecado de mañana Dios no limpió. Ese es nuestro perjuicio. Pero para Dios no hay ningún perjuicio. El pecado de mañana también Dios ya limpió por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Jesucristo. Amén. Espero que ustedes crean la palabra de Dios, que ya Él nos ha hecho santos por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar al Señor. Oremos.
Y Señor, muchas gracias. Este tiempo nos dio y como la oportunidad de viajar y a Argentina, también Colombia, Dios. Y dele la gracia a los hermanos también para que participen. Vamos a escuchar al pastor y que nos va a compartir la palabra también. Dios, de verdad, nosotros por la palabra vivimos, por la palabra obtuvimos la vida eterna, por la palabra obtuvimos la salvación de nuestros pecados, Señor. Usted también por la palabra hiciste venir a tu Hijo aquí a la tierra y lo sacrificaste por medio de tu palabra, por medio de tu profecía, Señor. Por eso esta mañana estamos muy agradecidos, como esa mujer también siendo ramera, pero fue libre de ese juicio para los de Jericó, pero los demás fueron destruidos. Solamente la casa de Rahab, su padre, su madre, fueron libres. ¿Cómo es que fueron libres? Simplemente por unirse a la voluntad de Dios, por colgar ese cordón de grana, ese pacto que hicieron, pudo salvar a esa mujer. Padre, así también es de tiempo, por medio de la sangre de Jesucristo, como ese cordón de grana, usted quiere que nosotros también pongamos en nuestros corazones la sangre de Jesucristo que se establezca, Señor. Usted solamente va a mirar la sangre de Jesucristo en nuestros corazones. Y así usted nos dio la justicia, la santidad y la perfección. Padre, te agradecemos esta mañana por escuchar una vez más el Evangelio en nuestra vida. Así, Padre, también todos los que escucharon este Evangelio establezcan en sus corazones la palabra de Dios. Así, Padre, entregamos este culto en tu mano y bendiga a todos los oyentes por medio de tu palabra. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí vamos a escuchar. Sí, muchas gracias, hermanos. Voy a dar algunos anuncios antes de culminar el culto dominical. Ofrenda decidida para la compra del inmueble. Los hermanos podemos orar, ¿no? Para ir completando lo que cada uno de nosotros hemos decidido en nuestro corazón, e ir depositando en el alfolí, llenando los requisitos. Este tiempo, ¿no? Dios quiere darnos su gracia, ¿sí? Para avanzar en esta parte. Todos conocen, ¿cierto?, el inmueble que hemos visitado ya hace unos meses atrás en Achachicala, ¿no? Un lugar muy grande, un lugar muy bonito. Entonces Dios nos permite, nos está dirigiendo en ese camino. Entonces todos juntos, hermanos, podemos orar. Amén. También tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas y deben presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Mayor información a través de los guías, diáconos, obreros o también en las redes sociales, en el Facebook y en la página web. También oración por los hermanos que están viajando al Campamento Mundial de Colombia del 30 de enero al 2 de febrero y oración por los hermanos y pastores nuevos que están viajando al Campamento Mundial de Argentina del 3 al 6 de febrero. Y el concierto del Coro Gracias en Ushuaia del 7 al 8 de febrero. Mayor información en oficina. Este tiempo ya los hermanos están, ¿no?, en dirección al Campamento Mundial. Primeramente Colombia, ¿sí? Todos los hermanos podemos orar por esa parte. De verdad es muy importante. Dios va a trabajar en el corazón de cada uno de los hermanos, sí, que van a visitar y van a participar de este Campamento Mundial. También los pastores, ¿no?, y hermanos que ya están viajando a Argentina. El primer grupo ya salió, el grupo de danza, ¿no? Justamente hoy se están quedando en Jujuy, ¿cierto? Entonces, este tiempo están esperando el bus que les va a llevar desde ahí hasta Buenos Aires. Pedimos oración, ¿no?, a todos los hermanos que puedan orar por los jóvenes, ¿no?, que van a estar, el grupo de danza específicamente que están viajando hasta allá. También, ¿no?, después de finalizar en Argentina, van a pasar a Ushuaia. Sí, el Coro Gracias va a realizar el concierto, ¿no?, del Coro Gracias, donde van a participar autoridades importantes. Ustedes han visto un rabino, ¿cierto? El año pasado ha hecho mucha noticia encontrándose con el pastor Oxpar. Este rabino también va a participar en Ushuaia, ¿sí? Entonces también, aprovechando esta visita, van a visitar muchos pastores, ¿no?, de Corea del Sur aquí a nuestra iglesia. Amén. Entonces, después del Campamento Mundial, hermanos, hay mucho trabajo.
Así que oren a Dios, ¿sí? Juntos oremos a Dios para que Dios nos permita preparar todo lo necesario para su evangelio. Amén, hermanos. Entonces pido, sí, que puedan orar por los jóvenes, pastores, por el corazón de cada uno de nosotros y Dios pueda trabajar grandemente. También del 10 al 2 de febrero tendremos la visita del pastor Gyung Cho, padre del misionero Esteban Cho. Todos los hermanos podemos orar por los seminarios, conferencias de CLF y conferencias del mundo del corazón que se realizarán. Justamente les comentaba, después del campamento mundial está visitando el padre del misionero Esteban aquí a Bolivia. Del 10 al 12 va a estar aquí en La Paz. Entonces estamos preparando, ¿no? Como indica aquí, CLF, conferencias del mundo del corazón y seminario bíblico. Hermanos, va a ser después de este campamento, una semana muy bendita para nosotros, ¿sí? Juntos podemos preparar, invitar y preparar nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces, por favor, les pido que transmitan el corazón del siervo a los demás hermanos para que juntos, como hormiguitas, y trabajemos. Amén. Amén. También tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el Evangelio de San Juan a nivel nacional, miércoles 7 de la noche y sábado 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Todos los jueves 7:30 tenemos predicación dominical con el pastor Oxupar, transmisión en vivo a través de Facebook y en los diferentes idiomas aymaras y quechua. Todos los hermanos están invitados al culto de la tarde a partir de las 3 de la tarde. Hoy domingo, no se olviden, hermanos, tenemos, ¿sí?, el culto de la tarde. A las 3 de la tarde nos vamos a volver a reencontrar. Los hermanos que desean, ¿no? Esto va más que todo para Cochabamba, como todos saben. Ya se compró el lugar de Cochabamba, pero aún se está terminando de cancelar. Entonces, todos los hermanos que desean apoyar con una ofrenda de amor pueden hacer su depósito directamente en el alfolí y indicando, ¿no?, en el sobre para Cochabamba. Sí, hermanos, esa parte también juntos podemos avanzar. Academia de ballet y fútbol y danza para los niños. Inscripciones abiertas y desde ahora, ¿no?, en adelante. Mayor información a seminarista María Isabel Franco. El número del celular de la seminarista es el 733-99-6. Esta parte también es muy importante, hermanos. Aprovechen, ¿sí?, los papás que tienen sus niños para inscribir, ¿sí?, a los más pequeños, ya que dentro de estas academias no solamente, ¿no?, hay conocimiento o destreza física, también aprenden, ¿no?, lo que es el mundo del corazón, recibiendo también la guía del siervo de Dios. Sí, entonces es una gran oportunidad, hermanos, para que desde niños ellos también vayan conociendo, ¿no?, el mundo de Dios, la Biblia y sobre todo vayan aprendiendo, ¿sí?, a recibir el corazón del Señor. Sí, hermanos, espero que puedan considerar. Los días domingos se están realizando prueba de glicemia, cantidad de azúcar en la sangre, venir en ayunas y también la medición de oxígeno y presión arterial. El costo único es de 10 bolivianos. Entonces, para esto, todos los hermanos que desean ser parte, ¿no?, del área de salud, tienen que venir sí o sí en ayunas, hermanos. Es la recomendación primordial, ¿sí? Ya después ustedes pueden hacerse un chequeo con los doctores o los médicos que tenemos en la iglesia. Los hermanos que nos visitan por primera vez, hoy también tenemos el aula del Evangelio, ¿sí? Entre los guías, diáconos, obreros, por favor, pueden ayudarnos a dirigir a los hermanos que nos están visitando por primera vez, para una vez más poder compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Como hoy escuchábamos, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer la ramera Rajá para recibir la salvación? Nada más, ¿cierto? Solo ha puesto un cordón, ¿no? ¿Y alguien ha tocado esa casa? Nadie, hermanos. Solo tenemos que creer. Solo es único requisito. Amén. Hoy también entonces va a haber el aula del Evangelio. Y invitemos, ¿sí?, a nuestros invitados a participar. Bueno, ahora antes de culminar, vamos a también tener las reuniones grupales, casadas, casados, tercera edad, jóvenes y estudiantes. Amén, hermanos. También algo muy importante, hermanos, antes de terminar, quería pedirles, en la parte de atrás va a estar, ¿no?, el área de transporte y inscripciones al Campamento Mundial de Argentina. Ya se necesita cancelar lo que son los pasajes, ¿sí? Entonces, pedirles a todos los hermanos que están inscritos, por favor puedan pasar para regularizar esa parte que es muy importante. Ya hay fecha de salida, es el 1, ¿no?, el 1 de febrero, en la mañana van a salir, pero para esto
se necesita hacer la reserva. Entonces, hoy sí o sí, hermanos, deben regularizar esa parte. Amén, hermanos. No se vayan, ¿sí? Sin chequear esa parte principal. Necesitamos avanzar para no retrasar también el viaje y los demás detalles. Amén, hermanos. Entonces, vamos a culminar el culto de esta mañana y vamos a pasar directamente a nuestras reuniones grupales. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas tardes.